queremos relevar la posición de los profesores en la sociedad. Queremos no solamente ser transmisores, sino que se nos reconozca como creadores. Hoy vamos a tener una conversación con la profesora Jaycee Cisternas. Ella es licenciada en Lengua y Literatura y es magíster en Gestión y Administración. Jaycee, ¿cómo estás hoy día? Hola, aquí estamos pensando todavía en qué resultado va a tener esta entrevista, pero contenta de tener esta oportunidad. Ojalá que tenga un buen resultado. Vamos a trabajar para eso. Jaycee, empecemos entonces. Queremos comenzar yendo incluso antes de tu práctica como profesora, antes de tus estudios universitarios, queremos empezar con la etapa de formación más familiar, con la etapa de formación más escolar también. Y queremos saber qué elementos, qué recursos, qué experiencias también, a lo mejor de la familia, de tus compañeros del colegio, de tus amigos, extraes y a ti te sirven y tienen un impacto en tu práctica docente cotidiana. La verdad es que es una pregunta que siempre se hace, quizás no con el matiz que tú hoy día lo planteas. Principalmente es como pensabas ser profesora cuando eras, no sé, niña o cuando jugabas, a qué jugabas. Y un poco por ahí uno va relacionando con la experiencia. Sin embargo, con esto de poder descubrir en la infancia si hay elementos que hoy día yo aplico o aplico cuando estoy haciendo una clase o en el contacto que tengo en el colegio, en fin, claro que sí. O sea, yo creo que lo primero es entender o reconocer la concepción del aprendizaje. Yo creo que eso lo aprendí muy en la infancia. Y ahí yo te diría que una mezcla entre lo que pasaba en la casa con lo que pasaba en el colegio. Si yo lo pudiese hoy día poner en teoría, colegio, teoría, y casa, mucha práctica. O sea, como esto del hacer constantemente para ir logrando aquellos objetivos que uno se proponía. Entonces, si yo pudiese rescatar un elemento de la infancia que me ha servido para el desarrollo de mi práctica y obviamente en lo que estudié después, tiene que ver precisamente con una concepción del aprendizaje bastante particular, que es precisamente poder hacer. O sea, el aprendizaje resuelve problemas, el aprendizaje permite avanzar en las propias habilidades, el aprendizaje permite descubrir. Entonces, eso yo creo que lo descubrí precisamente muy niña y era bajo la premisa de que todos teníamos muchas capacidades y había que tratar de explotarlas todas. No había limitación. Y eso lo vivencié mucho en la casa y yo creo que en la relación familia-escuela también. Cómo la escuela te iba pidiendo y te iba entregando ciertos desafíos. Y la casa complementaba el poder alcanzar esos desafíos. Leer, pintar, bailar, o sea, no había limitación. Practicar, hoy día que está la discusión de género, practicar actividades que son propias de los hombres, o sea, quizás también por la formación muy de oficio de mi papá, eso yo creo que marca, como había que ir a meter las manos en la masa para poder efectivamente lograr cierta experticia. Que solucionaba, repito, un problema, el aprendizaje como una vía para solucionar una problemática. Principalmente eso. En esa frase de meter las manos en la masa, a lo mejor se vincula con algo que es real. Quiero decir, ¿hay alguna experiencia, algún proceso, algún evento que nos pueda graficar todo eso? Así como, por ejemplo, con alguien de tu familia o con alguien en el colegio en particular, o una instancia en que tú hayas vivido eso. Lo que pasa es que tiene que ver también, yo creo, con esto que yo decía de las capacidades, como explotar las propias capacidades. Entonces, si había que arreglar estoy inventando un cablerío, en fin, había que ir a hacerlo. O sea, no había por qué tener temor frente a ese aprendizaje.
y había que tener un tutor que te iba a explicar cómo hacerlo. Y ahí tú dabas el paso. Y ese tutor podía ser tu hermano mayor, en mi caso mi hermana, mi papá, mi mamá, el profesor en la escuela, un compañero de curso. Entonces, por eso insisto que yo creo que esta concepción del aprendizaje sí la heredó de ese minuto. Y eso tiene que ver básicamente con atreverse, como siempre tiene que haber otro que te vaya diciendo, yo no soy buena para bailar y tenía que bailar. Y alguien tenía que impulsarme a hacerlo. Pero no solamente bastaba con la motivación. Yo creo que ahí es donde a veces caemos en algunos errores. No es solamente la motivación la que el otro me tiene que dar, sino que también herramientas para que yo logre efectivamente meter las manos en la masa. Ahora, si tú me preguntas por mano en la masa, sí, hacer pan, hacer muebles, no sé, desde martillar un clavo hasta leer un libro complejo para la edad que uno tenía, o andar cachureando libros que de repente no tenía por qué estar leyendo, porque no eran de del plan lector de la escuela, digamos. Como siempre querer saber más, eso. Tú, en tu formación de pregrado, no estudiaste una pedagogía, sin embargo, después optaste por la práctica docente, por ser profesora. Aún así, dentro de tus años de universitaria, y a lo mejor vinculándolo con esto del aprender la teoría, pero también de vincularla con la práctica, hay algo también de la universidad, profesores, experiencias, compañeros, o a lo mejor de aquellos tiempos, a lo mejor no solamente de la sala de clases, sino que de la calle, de tu gran experiencia que tuviste tú durante tus años de estudiante universitaria, que te llevaron a ti a decidir ser profesora? Mira, yo creo, y lo voy a retomar con la pregunta anterior, o sea, si hoy día yo me pongo a mirar un poco la teoría de cómo fui aprendiendo, claro, o sea, para mí la figura de Vygotsky, por ejemplo, es fundamental. No hay aprendizaje si no hay otro. Ese otro tiene que, lo que se llama zona de desarrollo próximo. O sea, yo estoy a punto de lograr este aprendizaje, pero necesito a alguien que regule, que guíe esa zona de desarrollo próximo. Y eso me pasó siempre, como siempre tener esta persona, ¿ya? Que en muchos casos también fue el profesor. Y ahí sí hubo una profesora ya en enseñanza media, profesora de lenguaje, que descubre en mí un talento, llamado así por muchos, otros don, y para mí es algo que como que nací con él, que tiene que ver con escribir. Y es una actividad que a mí me resulta sencilla. Y ahí fui guiando un poco hacia dónde quería, y hacia dónde quería era hacia las letras, la literatura, la escritura, un poco desde filosofía, historia, lenguaje propiamente como asignatura no era lo que me llamaba la atención, sino que la literatura que uno podía adquirir ahí. Y de esa manera ingreso a estudiar licenciatura. Mi objetivo era estudiar pedagogía en castellano en esos años, ¿cierto? Y luego de haber obtenido un puntaje que me permitía ingresar a la Universidad de Chile, voy y comienzo a estudiar licenciatura en lengua y literatura hispánica. Siempre con el objetivo final de hacer la pedagogía y dedicarme a la pedagogía. Ahora, si tú me preguntas si en la etapa universitaria hay momentos, hay muchos momentos, y ahí yo quisiera, puedo estar equivocada o puedo recibir muchas pifias, yo quisiera enfatizar la formación humanista. O sea, yo hoy día puedo conseguir un profesor de inglés, de historia, de matemática, no quiero eludir a ninguno en particular, que pudiese tener una formación humanista sólida, más allá de la disciplina. Yo creo que lo que entrega la licenciatura en humanidades, como es la mía, ¿cierto? Es precisamente un marco de referencia del mundo. Y ese marco de referencia del mundo, que es donde uno va a ejercer después, claro que tiene significancia. Para no disciplinar tanto, disciplinar en el sentido del conocimiento específico de la enseñanza de una materia, ¿ya? Porque a veces nos quedamos mucho eso. Yo no es que enseñe el abecedario por ser profesora de lenguaje y el abecedario es mi marco. Mi marco es el mundo donde efectivamente se mueve. Y ahí yo creo que se necesita una formación humanista más acabada. Un docente que pueda efectivamente tener estos referentes. Y eso es lo que yo principalmente valoro de la carrera, ¿cierto?, de licenciatura, la licenciatura en lengua hispánica.
para para mi actual desempeño, para lo que fui haciendo después. O sea, obviamente que tiene muchas otras gracias la carrera. Hay una carrera que se disfruta mucho para alguien que le gusta, digamos. Pero creo que para la formación del profesor sí me aportó ese marco teórico, ese marco, repito, de referente. O sea, no podemos pensar una carrera de pedagogía, no importa la disciplina que sea, si no tiene formación, repito, humanista. Dijiste que aunque ingresaste a una carrera, a una licenciatura en lengua hispánica, igual tú tenías claro que querías ser profesora. ¿Cuándo es el momento en que tú dices, sí, esto es? Quizás sí, muy chica, tercero medio exactamente. Sí, y ahí está el modelo, digamos. Sí, reconozco haber tenido una profesora de lenguaje que iba guiando un poco estos talentos, iba haciéndome ver en ella, digamos. Puedo estar ahí. Un efecto muy transformador, quizás con un objetivo súper claro que era trabajar con gente, trabajar con personas, con jóvenes. Sí. Considerando que venías de esta carrera, que al parecer tú te enamoraste de esta carrera, ¿no es cierto? Porque hablas con mucho cariño de tu año de formación en la licenciatura, y de esta apertura del mundo que tú estás experimentando desde tu etapa escolar, con tu familia, que potenciaste en la universidad. ¿Cómo es tu ingreso al mundo de la educación? ¿Cómo es tu primera experiencia como profesora? Ahí yo, me estaba haciendo acordar de años, hace hartos años atrás, digamos, que a veces uno después ya va olvidando. Yo ingreso a trabajar ya como profesora, cuando dice, sí, yo soy la profesora y me llamo tanto y voy a hacerle clase este año. Mi último año de universidad, ya ingreso a trabajar con adultos, ya a un liceo que efectivamente estaba haciendo el famoso 2x1, y ahí obviamente conozco a los cursos a los que les voy a hacer clase. Rápidamente mi experiencia con adultos a la semana se transformó también con escuela regular, porque el mismo sostenedor, ¿cierto?, necesitaba un profesor, y ahí trato de compatibilizar la universidad con el colegio. Un colegio en Maipú, donde el eslogan o lema era precisamente que eran estudiantes no tan vulnerables económicamente, sino que más bien habían sido rechazados de los sistemas escolares que estaban en el medio. ¿Ya? Tenía algunas características, una escuela donde no se iba con uniforme, por ejemplo, precisamente porque habían sido niños o muchos muy expulsados o sacados de las escuelas, cuando obviamente no estaba todavía la ley de inclusión. Ya estamos hablando de hartos años atrás. Y comienzo a trabajar haciendo clase un tercero medio en escuela regular con estudiantes adolescentes. Ahí yo creo que lo que para algunos significó un choque de la universidad y la idealización de la pedagogía y la realidad, ¿cierto?, en la que uno se desempeña, para mí no fue así. O sea, todo mi esfuerzo estuvo en precisamente esa idealización, poder concretarla en esta realidad, porque de alguna u otra manera sentía que eso era mi trabajo. Recuerdo como una experiencia muy potente haber llevado un curso de este colegio que yo te digo de estudiantes que no eran muy queridos por los colegios que estaban alrededor, al Cine Normandí, con todas las dificultades que eso significaba, porque además los permisos, la plata, juntar, organizar, el director, en fin, una serie de cosas. Tengo buenos recuerdos del director de la escuela, de todas maneras, que permitía hacer esas locuras porque en realidad nadie las hacía tampoco. Y nos fuimos a Normandí y vimos esta película documental sobre el uso de armas en Estados Unidos. Lo que pasaba era anecdótico, pero digno de analizar. O sea, el público que estaba en el Normandí se reía de ciertos chistes que aparecían en este documental, ciertas cosas graciosas, que mis alumnos al principio no entendían.
¿ya? Y después pasaba lo contrario, como que los alumnos se reían de algunas cosas que pasaban que los demás no. Y eso lo hacen notar ellos, así como nos estamos riendo y nadie más se ríe. De alguna manera palpado, estoy hablando de 25 años más o menos yo, cómo el resto tiende a segregar. Yo creo que ahí fui consciente de la segregación, porque para mí, mi primera experiencia era un estudiante, o sea, una persona igual a mí y que por lo tanto tenía los mismos derechos que tenía cualquier estudiante de su edad. Haberlo sacado de Maipú, de una zona compleja, ¿cierto? Tres Ponientes, recuerdo la calle, y habernos trasladado al centro de Santiago, haber visto este documental para su posterior análisis y haber vuelto para mí me permite darme cuenta de que efectivamente somos una sociedad muy segregadora. Y había que hacer algo. Y ese hacer algo era seguir mostrándole al mundo que había más cosas, que no solo era llegar al templo, llegar a la Plaza Maipú, sino que había más que conocer y que ellos tenían todos los derechos de hacerlo. Yo creo que fue trascendente esa salida. Después hubo otra, después me metí con Cinemark, que estaba ahí, o parece que otro cine en Maipú, pero la cosa era poder ir a ver cine. Los chiquillos no tuviesen que ver películas siempre en la casa, en sus televisores, y las mismas películas que son siempre. Hoy día hay plataformas para ver películas. Es mucho más fácil, pero en esa época no. Entonces, o terminabais viendo los programas de televisión o no nomás. Entonces, como ese acceso al mundo cultural, yo creo que fue vital para la práctica posterior. ¿Y qué elemento de ti, qué recurso de ti potenció esa oportunidad que tú le diste a los chiquillos? A lo mejor algo de la experiencia en la U, de las experiencias anteriores. ¿Qué de ti te hizo potenciar todo eso? A manera personal, quizás. Como esto no es una entrevista de trabajo, yo me voy a permitir decir lo que me provocó. Lo primero que me provocó fue una rabia, ¿ya? Una rabia que para algunos podría ser algo negativo, pero que en general fue una rabia muy movilizadora. Como a nivel personal, sentir que no, porque que no podía ser así, ¿ya? O sea, estoy hablando de subirse una micro, de tener que ver al adulto, para mí eran otros adultos. Yo, a pesar de ser adulta, no me sentía así, me sentía parte de los chiquillos. Ver eso, yo creo que fue, como te digo, a nivel personal, primero una rabia muy movilizadora, de que siempre hay que hacer, nunca hay que dejar, en educación nunca hay que dejar como los hilos sueltos, como las cosas al azar. Yo creo que hay que intencionarlas. Y esa rabia me permitió precisamente darme cuenta de eso. Después a nivel personal hay otras cosas, por ejemplo, que nuestro currículum no está tan dividido, parcelado, que es imposible ver lenguaje sin ver historia, historia sin ver arte, arte sin ver filosofía y otras matemáticas. O sea, que la práctica pedagógica hay que nutrirla, en vez de sacarle cosas hay que llenarla. Si yo quiero efectivamente mostrar el mundo, entonces siempre he pensado que nuestro currículum es muy parcelado. Yo no enseño lenguaje, tengo que enseñar desde el lenguaje el mundo, y desde historia tú, y desde matemática otro, enseñar el mundo desde esta mirada, pero no restringir. Entonces, quizás ahí aplicar otros conceptos. Nunca dejé de ver cine con los cursos, hasta el último año que hice clases propiamente tal, o sea, y nunca dejé de ver otras cosas, desde publicidad, desde ver arte, o desde ver la boleta de la luz, por ejemplo. No sé, que puede servirte para un ejercicio. Eso. ¿Cuáles son las posibilidades o las problemáticas que encuentras en el contexto en el que te desempeñas actualmente para desplegar este ímpetu, este impulso pedagógico que tienes tú? Bueno, yo actualmente desde el año 2016 que no tengo aula propiamente tal, ¿ya? Pero desde el año 2009 que ocupo cargos directivos, ¿ya? Yo creo que
hay hartas fortalezas, pero nos quedamos en varios obstáculos que precisamente nos dejan como avanzar. En el contexto actual estamos viviendo una crisis para algunos, un cambio de paradigma para otros. El COVID-19 obviamente que nos lleva a estar aquí, en la casa. Y a mí me cuesta entender eso. Me cuesta entender el rol del profesor en la sociedad actual, porque yo entiendo el aprendizaje como una función vital. O sea, si el aprendizaje me permite a mí resolver problemas y me permite, por lo tanto, supervivir, me cuesta entender que el rol del profesor hoy día sea efectivamente relegarse a la casa. Porque el rol del bombero hoy día no es ese, el rol del médico no es ese, el rol incluso de oficios no es estar en la casa. Yo creo que el principal obstáculo es desde los profesores, y me incluyo, es entender la pedagogía como un acto de caridad. Yo creo que ese es el gran problema. O sea, yo trabajo por vocación, entonces lo mínimo que hago, agradezcanmelo. Yo trabajo para los pobres, yo trabajo para los vulnerables, que son conceptos que hemos ido poniendo en educación, etiquetando. Entonces yo creo que el mayor problema está precisamente en definir cuál es el rol que tenemos a nivel de sociedad. No estamos haciendo caridad, la educación debiese ser profesional, profesionalizada. Aquí cada uno de nosotros tiene un componente teórico y de formación que debiese poner en práctica. No es posible que las clases online hayan despertado tanta curiosidad de todos los sectores nuestros, porque en realidad daba lo mismo si es a través del computador, a través del WhatsApp, a través de si es que la intención pedagógica está, ¿ya? Hay un tema de recursos que nuestro país no tiene para todos, hay una brecha importante, pero nosotros somos los primeros llamados en hacer que la brecha sea más corta. A mí me molesta ese efecto de caridad. No, porque como no tiene internet, entonces no, esta guía nomás, esta guía impresa, copiada. Perdón a los que han copiado guías, yo también lo he hecho, pero ojalá pudiésemos hacer más. Creo que ese es el principal obstáculo. Hoy día es poder mirar a un profesor y reconocerlo por su, precisamente por su rol que tiene en esta sociedad. No podría decirlo en el contexto que estamos. A lo mejor es un poco pesimista. ¿Y cómo, de qué forma el profesor se podría situar? ¿Qué estrategias tácticas podría utilizar el profesor para posicionarse en un mundo en donde hay profesiones que están predominando? Estoy hablando del espacio público, ¿no es cierto? El derecho, la economía, la sociología, la ingeniería, la arquitectura. ¿Qué estrategia, de qué forma, qué mecanismo podría utilizar el profesor para posicionarse y tener un rol y una participación en eso? Yo creo que lo primero es que hay que mejorar la formación docente, ¿ya? Y la formación docente a todo nivel, continua, o sea, desde el inicial hasta el que está en el sistema. Y en ese sentido yo creo que hay que sí o sí dar de una vez por todo el salto hacia el trabajo con habilidades. O sea, y eso va a permitir incluso que de alguna manera esta asimetría entre el que enseña y el que aprende se vaya difuminando. Sí, yo creo que esto de las mismas clases online no resultan o no han resultado para todos de la misma manera, porque esto de alguna manera borra esta asimetría a la que está acostumbrado el profe. Yo soy el que enseño y tú eres el que aprende. Y lo pongo así jerárquico, porque esto de la plataforma pareciera que hace algo así, en donde el que está aprendiendo también está enseñando y el que está enseñando también está aprendiendo. Entonces, quizás dar el salto en el paradigma, que es precisamente que el profesor no es autoridad del aprendizaje, no es dueño del aprendizaje, no es dueño de la verdad. Y por lo tanto, también es aprendiz. Y cuando es aprendiz, también se deja enseñar por otros, por sus pares, se deja enseñar por aquellos que, comillas, llamo jefe, y también se deja enseñar por apoderados y estudiantes.
Entonces yo creo que quizás los profesores en general nos cuesta incluso ayudarnos mutuamente. O sea, si a mí me va muy mal dentro de una clase, ojalá nadie lo sepa. Y eso es complejo, porque entonces no tengo el concepto del aprendizaje que hoy día se necesita, que es un aprendizaje en habilidades, no en contenidos, porque los contenidos están. Hace 50 años no estaban. El profesor me tenía que decir cómo era Italia con forma de bota. Él lo dibujaba en la pizarra, él era el transmisor. Hoy día no, hoy día yo busco acá y lo veo, y veo la forma de bota. Y si tengo la oportunidad de viajar, quizás pueda incluso allá determinar por qué una bota. Entonces el profesor no necesita el contenido, necesita precisamente el desarrollo de habilidades, el trabajo por proyectos, y ese salto es el que tenemos que dar. Se me está acabando la batería, ¿me das un segundo? ¿O Sí. terminamos? No, yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor, yo creo que es súper importante lo que estabas diciendo, también es uno de los objetivos de este ciclo de diálogos, que construir juntos, que no nos sintamos arrinconados, que no nos escondamos en la sala o en rincones de la escuela o en nuestras casas, sino que compartamos experiencias y que tengamos un trabajo colaborativo, que conozcamos, compartamos experiencias. De todo se aprende, no solamente de la alegría, muchas veces también se aprende de los fracasos. El fracaso es un gran motor de aprendizaje y debería ser así también para la práctica pedagógica, para los profesores. Gracias, Jaycee. Muchas gracias por Así la es, reflexión. gracias a ti, espero que me invite a otra tarde de conversación con otros temas y a lo mejor prepararlo con más anticipación también para hacer un aporte. No, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Jaycee. Nos vemos. Chao.